Buenas tardes, amigos y amigas del canal del Guardaújas, en esta mañana del sábado 1 de abril del año 2023. Recordaréis que hace aproximadamente un año, en mayo del año 2022, comenté en esta sección de libros del Guardaújas, que también está funcionando, un libro cuyo autor es César Vidal Manzanares, Jesús y Judas, un drama del siglo I. Un libro que tenía aparcado en mi biblioteca, lo compré hace tiempo, recordaréis que os lo comenté, y que lo leí, me gustó y compartí con vosotros mi opinión. Y la verdad es que no me podía imaginar el éxito que iba a tener esa reseña, porque hasta el día de hoy nos ha reportado 45 suscriptores y se ha convertido en el vídeo más visto del canal, además de generar una intensa polémica. Os quiero expresar mi gratitud por vuestro interés y por vuestra participación. Y por eso mismo, hoy os vuelvo a traer otro libro del mismo autor, de César Vidal Manzanares, y que tenía también en la biblioteca, aunque bien es verdad que a diferencia de ese libro de Jesús y Judas, pues es un libro que he podido consultar de vez en cuando. En realidad no es un ensayo, es un diccionario, como podéis ver, se llama El Diccionario de Jesús y los Evangelios, de la editorial Verbo Divino, un libro que compré hace ya bastantes años. Creo recordar que en el año 2002, y que desgraciadamente la editorial Verbo Divino en su página web ya no lo tiene a la venta. Es decir, que si lo queréis, si estáis interesados en esta obra, tenéis que recurrir pues a las tiendas de segunda mano, a las librerías de viejo y demás. No voy a hablar de la figura de César Vidal Manzanares, porque sería larguísimo hablar de este tema. Sí os digo, por algo que ya comenté en el anterior vídeo. Es un personaje al que yo he seguido durante muchísimos años, su primera etapa antes de irse a su exilio de Florida, en Miami, y era una época, la verdad, que bastante fecunda y que a mí me interesó mucho. Yo leí bastante de este autor, es el segundo libro que aquí os traigo. De hecho, tengo ahí una torre de libros y tengo aquí otro libro suyo, fijaros, La ocasión perdida, es decir, que puedo hablar bastante de él, lo conocí en persona, pero, como también os dije, desde que está en Miami, pues está emitiendo una serie de opiniones que a mí me están sorprendiendo muchísimo, como por ejemplo, apoyar a la Rusia de Vladimir Putin en su aventura militar en Ucrania. Yo no voy a polemizar ahora mismo sobre este tema, dejaré en la descripción mi opinión, pero sí os quiero dejar clara una cosa. Me gusta decir lo que hace bien la gente y lo que hace mal. No me gustan las adhesiones totales ni completas. César Vidal ha escrito cosas muy interesantes, muy válidas, pero también tengo que decir que hay cosas que está diciendo y que está comentando que son verdaderamente impresentables, como defender una aventura militar que está apoyada por países de una reputación democrática, pues como China, Venezuela y demás. Es decir, creo que se está equivocando. Y bueno, él es dueño y señor de sus comentarios y opiniones. Pero volviendo al libro, que es lo que realmente me interesa, hoy es sábado 1 de abril, mañana domingo de Ramos, y creo que es una oportunidad muy buena de comentaros un libro relacionado precisamente con la vida de Jesús. Este libro es un libro de consulta. No se puede acercar uno a él como si fuera un ensayo, una novela. Está dividido en entradas, en voces, y yo os diría que el libro está clasificado en tres grandes grupos. O sea, las entradas, la información está clasificada en tres grandes grupos. La primera, pues yo diría que es la relacionada con los propios evangelios. Los evangelios, que son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros son los evangelios sinópticos, y luego Juan, que va aparte. No quiero extenderme tampoco mucho del tema. El Evangelio de San Mateo es el más largo, con 28 capítulos. El Evangelio de San Marcos es muy breve, con 16. Posiblemente sea el testamento de Pedro, como el propio César Vidal ha dicho en algunas ocasiones. Hizo una novela incluso que se llama El Testamento del Pescador, basado en el Evangelio de Marcos. Un evangelio hecho, parece ser, que para la comunidad de Roma. Luego tenemos a Lucas, un evangelio hecho para los gentiles, donde se cuenta, por ejemplo, la etapa de la infancia, y que hace un díptico con los hechos de los apóstoles. Y finalmente tenemos el evangelio de Juan, que, por cierto, si queréis algún día
pues hacemos un vídeo comentando qué es lo que me parece más relevante de, no solo ya del Nuevo Testamento, sino también de la Biblia. Ese sería el primer gran grupo de entradas, de informaciones que tiene este libro. Luego, pues evidentemente creo que es imprescindible leer las entradas dedicadas a Jesús y a los principales personajes que le rodean. Estamos a un día de entrar ya en la Semana Santa y creo que sería muy interesante pues leer toda la información que tenemos sobre los 12 apóstoles, sobre los personajes judíos que intervienen en la pasión, Caifás, Anás, Herodes Antipas, y también los romanos, Poncio Pilato, que era el gobernador de Judea entonces, y también aparece información de otros personajes, pero que no aparecen literalmente mencionados en los evangelios, como puede ser el caso de la esposa de Pilato, que popularmente es conocida como Claudia Prócula, y luego Longino, que era el centurión que estaba al pie de la cruz. Y luego pues los familiares de Jesús, los más allegados, María la de Santiago, Salomé, María Magdalena, etc. Y finalmente, pues tenemos otro tipo de informaciones. ¿Qué tipo de informaciones podemos encontrar en este diccionario? Pues por ejemplo, ciudades relacionadas con todas las ciudades que aparecen en los evangelios, regiones, costumbres, comidas, templos. Hay una entrada muy interesante que creo que es muy recomendable, que es la dedicada a Pablo de Tarso, porque sin él no se entiende la expansión del cristianismo en el primer siglo de nuestra era, especialmente la segunda mitad del primer siglo de nuestra era. Aparece información, por ejemplo, relativa a las monedas, al canon y demás. Finalmente os quiero decir que cuando uno lee este libro tiene que tener cuidado porque la cosmovisión que tiene César Vidal es genuinamente protestante. Es decir, yo creo que una persona creyente, católica por ejemplo, puede leerlo perfectamente, pero debe tener en cuenta que hay algunos detalles que evidencian las creencias de César Vidal, que ya sabéis que siempre no ha ocultado su adscripción a la Iglesia evangélica. Así que os recomiendo esta lectura, que le echéis un vistazo, que me digáis si os ha convencido, y en general, pues bueno, la lectura del Nuevo Testamento y de la Biblia, que independientemente de lo que uno pueda creer, de las creencias que uno tenga, creo que es uno de los libros de mayor influencia en la historia universal. Y si tenéis algún comentario, sugerencia o inquietud, pues me la dejáis en la descripción y lo leeré encantado. Muchísimas gracias por vuestro interés, por vuestra atención. 895 suscriptores, ya nos quedan 5 para los 900. Y nada, os deseo un feliz sábado, disfrutad de la Semana Santa, de las vacaciones, y os mando un saludo muy cordial y afectuoso.